Un leñador solitario pagó $2 por una mujer con un saco en la cabeza en una subasta y se casó con ella cuando dijo su nombre. Territorio de Oregón. Primavera de 1869. Un puesto polvoriento a lo largo del sendero de Oregón. El olor a madera seca, sudor de caballo y tabaco flotaba espeso en el aire. Alrededor del improvisado escenario de subasta, nada más que tablones clavados sobre cajas de carreta, se reunía una multitud de hombres. Manos ásperas, miradas opacas, corazones hambrientos y almas huecas. El tipo de lugar donde hasta la decencia olvida detenerse. Un hombre con un chaleco azul desteñido y una placa de ayudante oxidada golpeó un mazo de madera contra un poste. Muy bien, la última del día, tronó. No tiene nombre. No ha mostrado la cara. Lleva un saco en la cabeza desde Missouri. Dice que puede trabajar. Dice que obedecerá. Puja inicial, $2. ¿Quién es lo bastante valiente o borracho para casarse con el misterio? Las risas estallaron como un látigo. A lo mejor es una bruja debajo de eso, gritó uno. O un cadáver, dijo otro. Igual podrían casarse con el maldito saco. Unos cuantos escupieron en la tierra y se alejaron. Otros se quedaron a mirar, empujándose entre ellos, esperando que algún tonto levantara la mano. Sobre la plataforma, ella permanecía inmóvil, descalza, polvorienta, con las manos atadas al frente con un cordel deshilachado. El saco sobre su cabeza estaba manchado, demasiado grande, ajustado fuerte al cuello. Solo su respiración delataba el miedo, rápida, superficial, controlada, apenas. Sus dedos temblaban, se cerraban, se abrían. No sirve para nada si ni siquiera habla, gruñó el subastador. Nadie dio un paso adelante. No por un largo minuto. La multitud se abrió como agua. Desde el fondo, una figura alta avanzó. Hombros anchos bajo un abrigo de lona, el rostro sombreado por el ala de un sombrero negro, gastado pero limpio. Sus botas estaban cubiertas de barro, su camisa marcada por el sudor, y su hacha envuelta en tiras de cuero. Un hombre que había vivido más entre árboles que entre personas. $2, dijo. El silencio cayó como nieve. El subastador entrecerró los ojos. ¿Está seguro, señor? Dije lo que dije. Su voz era baja. No enfadada, no ansiosa, solo segura. Algunos hombres soltaron risitas. Debe estar desesperado. El subastador carraspeó, ahora nervioso. No quiere ver lo que está comprando. El hombre inclinó la cabeza hacia la mujer. No estoy comprando una cara, dijo en voz baja. Estoy casándome con una persona. Hasta el viento se detuvo. Nadie rió esta vez. Nombre, murmuró el subastador. Silas Bond. Ocupación, leñador, de Northray. El subastador anotó. Bien. Que conste que el señor Silas Bond, residente del territorio de Oregón, ha entrado en contrato matrimonial legítimo bajo los ojos de Dios y los testigos de este tribunal. Empujó el papel hacia Silas, quien firmó sin inmutarse. Luego se volvió hacia la mujer. Ahora está legalmente casada, señorita. Diga su nombre para el registro. El saco se movió levemente. Nada al principio. Y luego, muy suavemente, tan suave que había que inclinarse para oír, salió la voz. Annabel Crow. Silas se congeló. La multitud se inclinó hacia adelante. El subastador levantó una ceja, pero no dijo nada. Los ojos de Silas se abrieron apenas. Luego se endurecieron. Fijos en el saco. En la voz que ahora resonaba en su mente. 3 inviernos atrás, en la nieve, en la oscuridad. Una voz que nunca había olvidado. Un nombre que jamás había oído, hasta ahora. Entonces volvieron los recuerdos, el silencio del bosque, la nieve ensangrentada, la luz del fuego en aquella cueva helada, todo de golpe. Silas bajó lentamente de la plataforma. Tomó el brazo de la mujer. No con brusquedad, no con urgencia,
solo con la firmeza suficiente para decir, «Estás a salvo ahora». Nadie los detuvo al alejarse. Ninguna palabra. Solo el crujido de las botas y el susurro de un nombre que temblaba entre ellos. Annabel Crowe. El bosque se cerró a su alrededor mientras caminaban, el sendero reduciéndose a un hilo de agujas de pino rotas y tierra compacta. La luz se apagaba bajo el dosel, el sol luchaba por filtrarse, como si también dudara en acercarse. Annabel no dijo nada. El saco seguía sobre su cabeza, ajustado al cuello, los bordes moviéndose con la brisa de la tarde. Una vez, el viento lo empujó hacia un lado, ella lo sujetó al instante, lo acomodó, escondiendo de nuevo su rostro. Silas caminaba unos pasos por delante, guiando a la mula vieja que cargaba los pocos suministros que les permitieron llevar del puesto. No se giró ni intentó hablar. Solo siguió el sendero, de vez en cuando mirando los árboles, como si escuchara algo más que el viento. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio tallado por distintos tipos de supervivencia. Llegaron a la cabaña antes del anochecer. Hecha de pino oscuro, no muy grande pero firme, limpia, apoyada contra una elevación de tierra que bloqueaba lo peor del viento del norte. Una chimenea de piedra, una pila de leña junto a la puerta y una herradura oxidada clavada sobre el marco. Silas abrió la puerta con un crujido, luego se hizo a un lado. «Tú eliges dónde te pones», dijo suavemente. «Nadie volverá a colocarte nunca más». Annabel entró despacio. Sus movimientos eran cautelosos, pero no débiles. No se quitó el saco. Sus pasos casi no hicieron ruido sobre el suelo de madera. No se sentó a la mesa. Se agachó contra la pared del fondo, con la espalda hacia el cuarto, las manos sobre las rodillas. Silenciosa. Silas entró, dejó leña cerca de la chimenea y comenzó a trabajar en el fogón. Sin preguntas. Sin órdenes. Solo el sonido del hierro moviéndose y el agua calentándose. El aroma llegó poco a poco, cálido, espeso, real. Algo con especias, una pizca de canela, el salado de carne ahumada. Él trabajaba con la naturalidad de quien lo había hecho miles de veces. Annabel no se movió. Cuando la comida estuvo lista, Silas colocó un cuenco de madera junto a ella. Annabel dio un pequeño respingo, pero no se giró. Silas se sentó a la mesa con su propio cuenco, sin apresurarse, sin observarla fijamente. Pasaron varios minutos antes de que su voz saliera, amortiguada por el saco. «¿Qué es esto?» Silas miró su cuenco, lo revolvió una vez y respondió. «Lo llamo la comida del último que queda en pie». Hubo una pausa, luego un sonido suave, casi una risa contenida. «La preparaba para mí después de largas jornadas en el bosque», añadió. «Luego empecé a hacer 2 cuencos, incluso cuando no había nadie para comer el segundo». Ella giró un poco la cabeza, lo suficiente para mirar de reojo bajo el borde del saco. En la silla junto a él había un segundo cuenco idéntico, humeando. Nadie más en la habitación. Silas señaló con un gesto leve. «Solía ponerlo para mi esposa, después de la guerra, después de que los árboles me quitaran más de lo que me daban». Solo era una forma de decir que había vuelto a casa vivo otra vez. Hizo una pausa. «Ahora lo puse para ti y para ella». El silencio sostuvo el momento. El fuego crepitó. Annabel tomó el cuenco despacio. Sus manos temblaban apenas, pero lo sostuvo con firmeza y llevó la cuchara bajo el saco sin retirarlo. Comió en silencio, bocados pequeños, cuidadosos, pero terminó todo. Esa noche, mientras Silas lavaba los cuencos en una palangana de lata, Annabel permaneció junto a la pared, las rodillas recogidas, los brazos alrededor de ellas, observándolo sin hablar. Por primera vez desde que él la vio, no estaba temblando. Cuando el fuego bajó hasta un resplandor tranquilo, Silas se quedó sentado frente a la chimenea. No había encendido la lámpara. No la necesitaba. La luz del fuego era suficiente. El viento aullaba entre los árboles afuera. Él se inclinó hacia adelante,
dejando que el calor le tocara el rostro. Pero no era calor lo que realmente sentía. 3 inviernos atrás. Un invierno más duro que cualquiera. De esos que convertían agujas de pino en vidrio y pulmones en fuego. Había ido demasiado al norte en busca de madera. Avaricia. Terquedad. Resbaló en una ladera, torció la pierna y cayó en un banco de nieve donde no había senderos. Cuando la nieve cubrió su espalda, dejó de luchar. Pero entonces, unas manos ásperas, callosas. Un tirón. Alguien lo arrastraba. Recordaba el dolor, el golpe, la oscuridad. Despertó junto a un fuego, en una cueva pequeña escondida detrás de una cortina de hielo. El olor, algo terroso, amargo, como corteza hervida, llenaba el aire. Frente a él, una mujer. Su rostro cubierto por un saco atado con cuidado, igual que el que ahora estaba en su cabaña. Capas de lana y cuero remendados. Botas hechas de retazos. Sus manos se movían con precisión mientras vertía un líquido humeante en una taza de lata. Cuando habló, su voz era suave, medida, cansada. No necesitas saber quién soy, dijo. Pero no voy a dejar que mueras. Él intentó hablar, pero no le salieron palabras. Bebe esto, continuó. Corteza de pino y líquen seco. Te ayudará con la fiebre. Recordaba el sabor. Amargo, pero lo bebió. Ella le había vendado la pierna, acomodado piedras calientes, mantenido el fuego vivo toda la noche. Él entraba y salía de la conciencia. Cuando despertó al amanecer, ella había desaparecido. Solo quedaba el fuego, ardiendo aún, y un pedazo de tela, doblado con cuidado, flores púrpuras bordadas a mano. Imperfectas. Pequeñas. Una señal. O un mensaje. Él lo guardó. Aún lo llevaba, doblado en el bolsillo interior del abrigo. Y ahora, en la cabaña detrás de él, una mujer con la misma voz, las mismas manos silenciosas, el mismo saco sobre la cabeza, y un nombre. Annabel Crow. No necesitaba pruebas. Lo había sabido desde que la escuchó en la subasta. No se lo dijo esa noche. Dejó que el recuerdo viviera dentro de él, un acuerdo silencioso entre el pasado y el presente. Miró hacia donde ella estaba acurrucada, el saco aún sobre la cabeza, la espalda hacia él. El mismo miedo. La misma necesidad de desaparecer. Pero esta vez, pensó Silas, no estaba sola. Y tal vez eso era un comienzo. A la mañana siguiente, el bosque contuvo la respiración. La niebla se aferraba a las raíces, serpenteando como secretos tímidos. El viento susurraba lento entre las agujas altas. Annabel salió de la cabaña sola. Caminó hacia un pino alto. El saco seguía cubriéndole la cabeza, pero ya no temblaba. Su espalda estaba más recta. Se sentó al pie del árbol. Levantó el saco apenas, lo justo para sentir el viento en el rostro, boca, nariz, un fragmento de mejilla. No era desafío. Era un principio. Silas la vio desde el costado de la cabaña, donde engrasaba su sierra. No se levantó ni llamó. Habló como si se lo dijera al bosque. Una vez me herí de verdad, en pleno invierno. Me perdí cerca de Black Creek. Debí haber muerto ahí. Sus dedos siguieron limpiando la hoja. Pero alguien me encontró, me arrastró a una cueva, me salvó la vida. Annabel no se giró. Llevaba un saco sobre la cabeza, continuó él. No quiso dar su nombre. Apenas dejó que viera sus manos. Pausa. Pero recuerdo su voz. Silas giró apenas la cabeza, no hacia ella, sino para dejar que sus palabras la alcanzaran. Tu voz suena igual que la suya. Hubo un silencio largo. Luego el sonido suave de tela rozando piel. Él lo sintió antes de verla. Sus ojos sobre él. Cuando por fin levantó la mirada, ella estaba observándolo de frente. El saco reposaba en su regazo. Su rostro no era monstruoso. Ni deformado. Era humano.
Pero llevaba una marca que nadie podía ignorar, una cicatriz larga, curva, que iba desde la sien derecha hasta cerca de la mandíbula. No reciente, pero profunda. No se ocultó. No con orgullo. Solo con verdad. Susurró. El hombre que dirigía la pensión donde trabajaba, me dijo que podía quedarme si daba algo extra. Tragó. Dije que no. No le gustó. Bajó la mirada a un instante. Me atacó. Me defendí. Lo empujé. Resbaló. Su cabeza golpeó la estufa. Miró hacia un punto lejano. Murió. Silas apretó la mandíbula, pero no habló. Dijeron que lo maté a propósito. Que lo seduje. Que lo planeé. No hubo testigos. Nadie me creyó. Miró sus manos. Me llamaron mentirosa, tentadora, asesina. Silas se puso de pie. Annabel prosiguió. Me vendieron para pagar sus deudas. Me pasaron de mano en mano como ganado. Me cubrieron la cara para hacerlo más fácil. Para convertirme en nada. Miró el saco en su regazo. Lo usé para que la gente no me mirara como si fuera veneno. Para que no vieran la cicatriz y decidieran mi valor antes de oírme. Alzó los ojos. Brillaban, no por lágrimas, sino por fuerza. No pedí que me salvaran. No pedí que me compraran. Pero estoy cansada de esconderme. Silas no avanzó. No extendió la mano. Solo asintió. Gracias, dijo suavemente. Por contármelo. No tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste. Ella pestañeó fuerte, sin llorar. Algo cambió en el aire. Pequeño, pero real. Por primera vez desde que llegó, no era una sombra. Era una mujer con un nombre, una historia y un rostro. Y Silas había visto las tres. Y no se apartó de ninguna. El sol se deslizó lentamente a través del bosque a la mañana siguiente, su luz dorada y vacilante derramándose por la estrecha ventana sobre la mesa. Motas de polvo giraban perezosas en el haz de luz como diminutos espíritus danzando entre las vetas de madera, bendiciendo el silencio. Dentro de la cabaña, el aire estaba quieto, no por miedo, no ahora, sino por la calma del entendimiento, como la respiración contenida después de que algo frágil ha sido compartido y recibido con cuidado. Annabelle apenas había hablado desde el día anterior, pero no había vuelto a buscar el saco. Ya no se lo ponía sobre la cabeza antes de dormir, ya no lo mantenía doblado al pie de la cama como un escudo esperando la batalla. Su cabello, suelto y enredado por el sueño, descansaba tranquilo sobre sus hombros cuando se levantó del catre. Sus pasos seguían siendo cautelosos, su postura vigilante, pero algo en su presencia había cambiado. Algo pequeño, como la tierra descongelándose bajo la nieve. Parpadeó ante la luz que entraba por la ventana y avanzó hacia la mesa, esperando lo de siempre, una lata de café, el cuenco de madera que lavaba cada noche, la cuchara de siempre. En cambio, se detuvo en seco. Había algo nuevo esperándola. Un pequeño espejo. Estaba erguido, enmarcado en plata, envejecido en los bordes pero pulido con claridad. Apoyado contra una cuña suave de pino, inclinado de forma perfecta para atrapar la luz del amanecer, de modo que iluminara, no que expusiera. A su lado colgaba un pañuelo, seda verde mar, ligeramente desvaída en algunas partes, pero suave y doblada con cuidado, como si alguna vez hubiera sido un tesoro. Quizás aún lo era. No había nota, ni gesto señalándolo. Solo el espejo y el pañuelo, puestos allí como si siempre hubieran pertenecido a esa mesa, como si siempre hubiera estado destinada a encontrarlos. Annabelle los observó largo rato. No se movió. No al principio. El fuego en la estufa estaba bajo, y solo el crepitar del viejo pino y el ocasional crujido de las vigas llenaban la habitación. Afuera, el bosque comenzaba a despertar, el roce de un arrendajo en las ramas, el goteo lento del rocío desde los aleros. Se acercó a la mesa lentamente,
como si temiera que el espejo pudiera reflejar algo que no podría soportar. Pero cuando llegó, miró. Lo que vio no era nuevo. Había sentido su rostro cientos de veces desde el día en que su mundo se quebró. Conocía las crestas de la cicatriz, el camino que trazaba por su mejilla como una marca que nunca pidió permiso. Su mano se levantó. Tocó la marca suavemente, como quien toca un nombre grabado en piedra. Familiar. Inevitable. Pero esta vez, bajo la luz limpia que atravesaba el cristal, no se estremeció. La cicatriz seguía allí. Siempre estaría. Pero también estaba la mujer detrás de ella. Su mirada se mantuvo un momento más y luego se dirigió al pañuelo. Lo levantó con ambas manos. Se deslizó entre sus dedos como agua de río. Fresco, suave, amable. Había cuidado cosido en cada fibra. Se lo llevó a la cabeza, no para esconder la cicatriz, sino para moldear lo que otros verían, para suavizar el contorno, para tomar control de su propia imagen. No por vergüenza, sino por elección. El pañuelo se asentó en su lugar como si perteneciera allí. En el espejo, surgió una figura nueva. No la muchacha perseguida de la subasta. No el fantasma de la tormenta de nieve. Sino una mujer, completa, erguida, aún cargando lo que había vivido, pero ya no sepultada por ello. Detrás de ella se oyó un sonido. Botas suaves sobre tablones. No se giró. No lo necesitó. Silas estaba en el umbral, un hombro apoyado en el marco. Había entrado sin decir palabra, como era su costumbre. Pero la expresión en su rostro no era de cautela ni de sorpresa. Era de reverencia tranquila. Inclinó el mentón hacia el pañuelo. Ese solía ser de mi esposa, dijo, con voz firme. Lo usaba cuando necesitaba sentirse ella misma otra vez. Los dedos de Annabelle rozaron la seda cerca de la sien. Pensé que tal vez te quedaría bien a ti también, añadió. Ella giró apenas hacia él, sin encogerse, sin defenderse. Él sostuvo su mirada, inquebrantable. Y luego, con una voz suave como musgo y igual de anclada, dijo: quien intenta hacerte sentir vergüenza por lo que sobreviviste, está ciego. Un instante. Y los ciegos, añadió, no tienen derecho a juzgar la belleza. Su garganta se tensó. Las lágrimas llegaron despacio, pero llegaron. No agudas, no desesperadas, sino tibias, limpiadoras. Se miró de nuevo. Luego extendió la mano y apoyó la palma contra el espejo, encontrando su reflejo a mitad de camino. Y por primera vez en mucho tiempo, Annabelle Crowe se permitió ser vista. La parte del bosque que habían ganado no duró intacta. Nunca duraba, no en estas tierras. La amenaza llegó a caballo, cabalgando sola bajo un cielo amoratado por la luz de tormenta. El hombre era enjuto, de piernas largas, su abrigo desgarrado por el viento del camino y muchos kilómetros duros. Sus ojos, grises, afilados, despiadados, cortaban la multitud del salón como una hoja atraviesa cuero tierno. Se hacía llamar Cutter, y Cutter no era un vagabundo. Era un cazarrecompensas, del tipo que leía huellas como escritura sagrada y olía secretos bajo las botas. Un rumor había llegado desde el sendero del sur. Una chica con una cicatriz, escondida en las colinas, una cara que antes iba cubierta, ahora no. Alguien susurró que tenía sangre en las manos y a un leñador por escudo. Cutter escuchó. Y luego cabalgó. Para cuando llegó al puesto maderero cerca de Nortree, ya estaba haciendo demasiadas preguntas. Fingió ser un viajero perdido, dijo que buscaba trabajo con los madereros, mencionó haber oído hablar de un hombre llamado Bon, que vivía muy adentro del bosque. Silas se lo encontró por casualidad cerca del cobertizo de suministros. Una mirada bastó. No por las palabras. Cutter era educado, medido, pero la forma en que examinaba la línea de árboles, la quietud en su postura, era la quietud de una serpiente justo antes del ataque. Esa tarde,
Silas regresó a la cabaña. Su rostro estaba más frío que el viento. «Te está cazando», dijo simplemente. Annabelle no habló al principio. Estaba junto a la estufa, removiendo una sopa que había quedado delgada con el recuerdo. Su mirada era firme pero distante. Luego, sin decir palabra, cruzó la habitación, abrió el cofre de madera al pie del catre y sacó el viejo saco de arpillera, doblado con esmero, intacto desde la mañana en que lo había dejado atrás. Lo sostuvo entre las manos largo rato. «Lo usaré de nuevo», dijo en voz baja. «Una vez más». Silas la miró. «No tienes por qué hacerlo». Sus ojos se encontraron. «Esta vez lo elijo yo», respondió. «No por vergüenza. Por estrategia». Hicieron el plan esa noche. Annabelle cabalgaría hacia el este, por el viejo camino del incendio. Llevando el saco, Cutter la seguiría. No resistiría la vista de una chica sola, marcada y cubierta, un fantasma renacido. Silas tomaría el paso de la montaña, cruzaría y se reuniría con el sheriff del pueblo. Si el plan funcionaba, Cutter la seguiría directo a una trampa. Y funcionó. Al amanecer, con el cielo apenas sonrojado, Annabelle montó el segundo caballo de Silas y partió, el saco ajustado sobre la cabeza, el corazón golpeando fuerte. No tembló esta vez. Miró hacia adelante. Al caer la tarde, Cutter había mordido el anzuelo. La siguió profundamente entre las rocas del este, donde Silas esperaba con el sheriff y 2 hombres de la patrulla del Risco. Cutter desenfundó primero, pero no lo suficientemente rápido. Fue desarmado, maniatado y arrojado sobre su propio caballo, acusado de persecución ilegal, intento de agresión e intención de matar. Annabelle lo observó todo desde la cima de la colina, su figura aún oculta bajo el saco. Solo cuando Cutter desapareció cabalgando, ella bajó. Al llegar junto a Silas, él avanzó para ayudarla a desmontar. Ella se lo permitió. Luego, lentamente, llevó las manos al nudo en su nuca y lo desató. El saco cayó. Lo dobló una vez, 2 veces, y lo sostuvo entre sus manos, mirando la tela. Silas la observaba, sin saber qué haría. Ella levantó la vista, su expresión tranquila, ya sin miedo. «Me salvó una vez más», dijo. «No porque me escondiera, sino porque lo usé». Él asintió. «¿Y qué harás con él ahora?» Ella miró los árboles, el sendero que se desvanecía, el mundo por el que antes se movía como una sombra. Dobló el saco una vez más y lo metió bajo el brazo. «Lo guardaré», dijo suavemente. «No como una jaula, sino como prueba». Silas alzó una ceja. «¿Prueba de qué?» Ella sonrió. «De que incluso lo que una vez fue mi prisión puede convertirse en mi escudo, si yo lo decido». Y por primera vez, había luz en su voz. No la luz de la risa, sino la luz de una mujer que había vivido en la oscuridad y ahora podía nombrarla. El golpe en la puerta. Era media tarde cuando llegó el llamado. Un golpeteo lento, incierto. No el tipo de golpe que exige, sino el que pide permiso. Silas abrió la puerta de la cabaña y encontró a una mujer en el porche. Su vestido estaba gastado, manchado de viaje, y sus botas llevaban el polvo rojo de caminos largos. Su piel era oscura, su postura recta, sus ojos cautelosos pero amables. Sostenía el sombrero con ambas manos. «Me llamo Mavis. Mavis Green», dijo. «Trabajé en la Ridley House. En la cocina. De cocinera, sobre todo». Detrás de Silas, Annabelle apareció en el umbral. Se congeló al verla. Mavis dio un paso atrás, luego se obligó a detenerse. «Escuché que estabas por aquí», dijo en voz baja, «y pensé que ya era hora de dejar de ser una cobarde». El viento movió suavemente los pinos mientras el silencio se extendía entre ellas. «Vi lo que pasó aquella noche», dijo Mavis. «Lo vi arrastrarte a ese cuarto trasero. Te oí gritar. Oí el golpe. Pero no hablé. Necesitaba el trabajo. Necesitaba comer.
Los dedos de Annabelle se apretaron contra el marco de la puerta. No estoy orgullosa de eso, continuó Mavis. Pero puedo hacer lo correcto ahora, si me dejas. Más tarde, sentadas en la mesa con té caliente, Mavis contó todo, detalles que solo alguien que realmente había estado allí podía saber. Describió los moretones, la sangre, el silencio que siguió. Debí decirlo entonces, susurró. Pero lo diré ahora. Dijiste la verdad. Con ayuda de Silas, lo escribieron todo. Mavis firmó la declaración con letra firme y cuidadosa. La carta fue sellada y enviada al juzgado más cercano por un mensajero a caballo. Semanas pasaron. El bosque se volvió más verde. El cielo más cálido. Una mañana, el sheriff llegó con un solo sobre en la mano. Silas lo abrió en el porche, lo leyó 2 veces, y entró. Annabelle lo tomó entre las manos. Pocas palabras. Pero suficientes. Cargos contra Annabelle Crowe retirados. Caso cerrado. Orden rescindida. Los leyó una y otra vez. Luego salió, pasó junto a la pila de leña, los caballos, y bajó hacia la línea de árboles. Encontró el viejo pino, el mismo bajo cuyo musgo había enterrado el saco tiempo atrás. Se sentó a su base, pasando los dedos por el musgo, respirando. No lloró. No rió. Solo cerró los ojos. Y en una voz apenas más que un suspiro, dijo: por primera vez en mi vida, no tengo que huir. La justicia había llegado, no con trompetas, no con aplausos, sino con verdad y la fuerza callada de quien por fin decide sostenerla. Primavera en la cresta. La primavera llegó suavemente. Los árboles, antes desnudos y frágiles, ahora lucían brotes suaves, como promesas a punto de florecer. La niebla aún llegaba al amanecer, pero era más ligera, menos dispuesta a ocultarse. Los pájaros cantaban. El río avanzaba con propósito. El bosque parecía indulgente. Silas había estado ocupado. Con madera sobrante y un cuidado silencioso, construyó un pequeño dosel junto a la cabaña, en un claro donde las flores silvestres empezaban a reclamar la hierba. No era nada grandioso. 4 postes y un arco sencillo cubierto de lino. Pero era firme, como él. Invitaron a pocos. Mavis llegó con una sonrisa enorme, en un vestido que no combinaba, pero que le quedaba perfecto. El viejo herrero trajo una botella de brandy de manzana. La esposa del tendero llevó pan y un ramo de lavanda de montaña. No eran muchos. Pero eran suficientes. Dentro de la cabaña, Annabelle se miró en el pequeño espejo que Silas le había dejado meses atrás. Su vestido era de muselina simple, color crema, cosido a mano. Le quedaba perfecto porque ella misma lo había hecho, con noches tranquilas y dedos firmes. En la cabeza llevaba un velo. Era el saco. El mismo que una vez había ocultado su vergüenza, su miedo, su nombre. Pero ahora era otra cosa. Silas lo había lavado, secado al sol y cortado con cuidado. Había cosido los bordes con hilo blanco, el que se usaba para remendar lienzos viejos. Y en las esquinas, bordó pequeñas flores moradas, casi idénticas a las del pañuelo que ella había dejado en la nieve aquel día. Cuando salió de la cabaña, el bosque se volvió silencioso. Silas estaba bajo el arco, manos juntas, corazón lleno. Se había recortado la barba, pulido las botas y planchado la única camisa que poseía sin manchas de savia. Pero nada de eso importó cuando la vio. Ella avanzaba despacio, como si la tierra por fin le hubiera dado permiso para ser vista. Y estaba hermosa. No porque el velo cubriera la cicatriz, sino porque lo llevaba a su manera. Cuando llegó frente a él, Silas tomó sus manos. Su voz fue baja, pero firme. No importaba lo que cubriera tu rostro, dijo. Siempre fuiste la mujer que elegí desde el principio. Pausó. La miró a los ojos. Y ahora eres la mujer a la que prometo acompañar hasta el final. Annabelle sonrió, no con la cautela de quien ha sido herida,
sino con la paz de quien por fin ha sanado. Y yo te prometo lo mismo, susurró ella. No hubo sacerdote. No hubo votos leídos de un libro. Solo ellos, los árboles y la gente que importaba. Y cuando se besaron, suave y seguro, el viento levantó el lino sobre sus cabezas. Unas pocas gotas de lluvia cayeron, ligeras como el aliento. Mavis murmuró al herrero. Nunca pensé ver un saco convertido en un velo de boda. Tras un silencio, añadió. Y nunca pensé que pudiera verse tan condenadamente hermoso. El herrero rió. No es el saco, dijo. Es lo que ella hizo con él. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba y las risas se mezclaban con el canto de los pájaros, Annabelle se sentó junto a Silas en el porche. El velo reposaba doblado en su regazo. Ella pasó los dedos por el borde bordado. ¡Qué curioso!, dijo. Esto antes significaba todo lo que temía. Él la miró. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora significa todo lo que elegí. Silas asintió y entrelazó sus dedos con los de ella. Se quedaron así hasta que salieron las estrellas. Y el bosque, que una vez había sido su prisión, ahora lo sostenía como un hogar. Epílogo. Así, bajo los pinos gigantes, y con un velo nacido de la vergüenza pero transformado por amor, Annabelle Crowe y Silas Bond encontraron lo que tantos perdieron en la frontera. Paz. No al olvidar el pasado, sino al reclamarlo. Su amor no borró el dolor, ni las cicatrices, ni los silencios. Pero convirtió lo que una vez los ató en algo que podía bendecirlos. Porque a veces, en el viejo oeste, sobrevivir no se trataba solo de aferrarse a la vida, sino de elegir que valía la pena sostener. Gracias por cabalgar con nosotros en esta historia de redención, coraje y devoción silenciosa. Si historias como esta te conmueven, no olvides suscribirte a Wild West Love Stories, donde el amor cabalga más lejos que el miedo, y hasta los senderos más duros pueden llevar a casa. Hasta entonces, cabalga firme, ama profundo y recuerda. Donde fallaron las balas, no fallaron los corazones.